Muy buenas tardes o noches en un lugar del mundo en donde se encuentren. He pasado por acá para compartir un mensaje, un comunicado importante para muchas almas quizás. Así que voy a esperar que se vayan sumando unos minutitos. Pero hoy queremos hablar algo muy importante. ¿Se escucha bien? Hola, hola a todos. Bueno, mientras ustedes se siguen sumando, voy a tomar unos instantes para ir hacia adentro, para recalibrarme, para alinearme, para hablar con claridad, para que el mensaje sea claro para todos. Así que esto me lo digo para mí, voy a cerrar los ojos y voy a aquietarme en mi interior porque siento en este momento mucha energía y muchas cosas emergiendo. Siempre que tengo que comunicar algo importante, de alguna manera cuesta esa transmisión de mensaje. Voy a alejar esto un poquito. Pero al fin y al cabo lo que quiero hacer, en simples palabras, es contarles un poco el camino de la conciencia que he estado experimentando a lo largo de todos estos años. Y en base a eso, hablar sin tapujos sobre lo que hoy estamos viviendo en el mismo camino de la conciencia. ¿Sí? Bueno, quiero compartirles mi experiencia en todo lo que es el sendero espiritual, el camino de evolución de la conciencia o de involución de la conciencia. Quiero contarles mi experiencia de haber velado o revelado mi propia conciencia. Hola a todos los que están saludando. Y también quiero hablarles de lo que estamos viviendo hoy. Sin misterio, no para impartir miedo, y para impartir poder, liberación, conciencia. Voy a tocar temas muy importantes y temas que están en el filo de que caigamos en el juicio, en la dualidad, ¿sí? Pero todo lo que voy a compartir, lo voy a compartir desde mi propia experiencia y desde mi propia revelación de la conciencia en mí como ser humano, ¿sí? Bueno, los invito a solamente contemplar este mensaje desde una perspectiva de presencia interna, que escuches este mensaje desde habitar tu presencia interna. No es importante quién te habla, pero sí que lo escuches desde el corazón y en conciencia. A lo largo de mis años en el camino de revelar mi propia luz y mi propia conciencia, hecho que he estado haciendo desde el año 2014, he estado adentrándome en el camino de mi ser, en el camino de mi propia humanidad, en el camino de mis luces, de mis sombras,
en el camino del dolor y del sufrimiento que había de alguna manera experimentado a lo largo de cualquier existencia humana en dualidad. Desde el 2014, como todos ustedes, desde el año que lo hayan estado haciendo, han estado habitando su interior, han estado sanando sus traumas, sus dolores, sus experiencias de vida, han estado incluso sanando, como he estado, incluso sanando el árbol, el linaje y todo lo que un ser humano que empieza en su camino de conciencia y evolución a reconocer cuál es su propósito en la Tierra empieza a hacer, a realizar. Como todos ustedes saben, he escrito un libro al respecto de mi camino en la conciencia. Y desde el 2021, ese camino que llevé de manera interna, ese camino que transité en soledad, guiada solo por mi corazón y por la unificación de mi ser con mi conciencia, ese camino que lo apliqué en todas las terapias habidas y por haber, ya sea tomándolas, acomodándolas, formándome, estudiando muchísimo, estudiándome a mí como humana, estudiando la conciencia, estudiando todo lo que implicaba ser humano. Todo eso que llevaba de manera silenciosa, interna, en un camino individual, interior, profundo, de alguna manera se hizo pública en el 2021, finales del 2021, en donde el impulso de la conciencia me llevó a compartir exteriormente todo eso que había aprendido a lo largo de tantos años. Y toda esa revelación de mi conciencia respecto de qué soy, quién soy, qué era, cuál era el propósito de mi existencia en la Tierra y demás. Todo eso, como ustedes saben, quedó escrito en un libro hermoso llamado Mi Camino de Luz, que obviamente está a su disposición. Ahora, del 2021 en adelante, comenzó otra revelación de la conciencia. Comenzó un camino público, un camino de mucho bloqueo, la verdad, de mucho difamación. El humano cuando no entiende lo que tiene por delante, cuando no entiende lo que es, mucho menos entiende lo que tiene por delante. Entonces entró un camino en el que me empecé a desilusionar o a decepcionar de incluso otros humanos que en su inocencia o en su ignorancia hablaban por hablar, hablaban desde la comparación, o hablaban desde la envidia, o hablaban desde el dolor, o hablaban desde el orgullo, la soberbia, o hablaban desde una baja vibración o densidad humana, que es todo lo que mencioné. Uno como humano sabe cuáles son las polaridades más densas de la humanidad, tanto como destrucción, como avaricia, como miseria, como orgullo y como todas esas cosas que cada uno de nosotros como humanos podemos habitar. Nadie está libre de levantar la mano, alzar la mano y decir, oh no, yo no soy orgulloso, oh no, yo no soy soberbio, oh no, yo no soy egoísta. Son cualidades humanas, tanto lo son las más densas como lo son las de más sutiles, las de mayor luz o conciencia. Entonces estos humanos en su baja conciencia no podían reconocer la luz al tenerla delante de sí, solo por no reconocer la luz que habita dentro de sí. Entonces empezó desde el 2021 de alguna manera, lucha de egos, de quién tenía la razón, quién señalaba a quién bajaba la información, quién activaba un punto acá, quién activaba un punto allá, quién hablaba con Jesús, quién hablaba con Metatron, quién hablaba con pleyadianos, con arturianos, una cantidad de cosas que no tienen la menor importancia para lo que nosotros somos y lo que nosotros venimos a hacer sobre la Tierra. Lo que tú seas arriba
no importa más que lo que tú seas abajo. Toda la información que estemos, cada palabra, pulso y resonancia que estoy emitiendo tiene un propósito y va dirigido con intención y amor. Entonces, en esa cosa que podemos llamar ignorancia humana, comenzaba a ver como si hubiera una guerra de gente que ya bajaba información o ya hablaba con ciertas entidades espirituales, ya sean maestros, y como que andaban a los codazos, ¿no? Como que otro no podía hablar, no hacían lugar para otros. Una cantidad de cosas bastante incómodas para una conciencia humana. De todo eso yo me mantenía al margen, no entraba en señalar nada, no entraba en disonancia, no entraba en esa guerra o en esa pelea. Y todos estos años, 2021, 22, 23, 24, incluso 25 hasta el día de hoy, he mantenido de alguna manera mi cintura, mi cordura, mi silencio, mi camino, me he enfocado en lo que tengo que hacer, en lo que importa, en lo que más importa, y me he enfocado en las almas y en mi propósito. Pero hoy, tras haber experimentado tantas cosas, tras haber visto esta mentira, esta ilusión, esto de en el camino hablo solo del camino de la conciencia, en el camino espiritual, cuando tomamos un curso, tomamos una formación o vamos a conectar con alguien que está dando alguna charla o en este camino de la conciencia, empezaban a caerse los velos, al menos en mi proceso, con respecto a esa persona a la cual yo acudía como un reflejo de un guía, como un reflejo de alguien que quizás pudiera tener las cosas más claras, viendo que comparte tantas cosas en la conciencia. Entonces, en ese camino de ver que esas personas que tienen canales de conciencia y de espiritualidad, y ver que algunos de ellos muestran una cara de luz cuando su verdadera intención no es con tanta luz, o algunos dicen canalizar información que al percibir su vibración no es información de luz, no es información que aporta claridad, que aporta amor, que aporta poder a las almas que reciben esa información. A lo largo de todos estos años he puesto mi propio poder o mi propia camino de discernimiento, mi propio, camino de la conciencia en cosas, entidades o seres externas a mí misma. Más allá de que cada uno puede percibir un mensaje, puede intuir por dónde es el camino, cada uno de nosotros realmente está en conexión con Dios, está en conexión con la fuente, está en conexión con lo más puro y con lo realmente divino. Cada uno de nosotros no necesita de nada ni de nadie para conectar o escuchar a Dios, o conectar o escuchar a lo que tú llames como inteligencia divina universal, como lo que tú llames como el creador, no importa el nombre que le des. A lo largo de los años, el ser humano, al despertar a su conciencia, en ese despertar, empieza a experimentar distintas cosas que desconoce para sí, que ignora para sí, que no entiende, y que por eso, en el camino de la conciencia, a medida que la conciencia despierta dentro de ti, te impulsa hacia afuera a conectar con otros para que juntos, con lo que le pasa al otro, con lo que el otro comparte, te entiendas a ti mismo en lo que tú te has experimentado en la conciencia. Pero eso fue en un principio. En este 2025, todos esos intermediarios que ya están bastante intervenidos, bastante divagando en lo que están compartiendo, bastante desde el ego, bastante
en distorsión al respecto de la conciencia y de la espiritualidad, todos, incluso este canal, incluso quien te está hablando, es tiempo de que tú ya no vayas a buscar ese mensaje fuera de ti, tú ya no vayas a por alguien más a que te diga lo que tienes que hacer, que tú, sabiendo que Dios está en tu exterior, que el Cristo, que la energía más amorosa de la tierra, yace dentro de ti, ya no tienes que ir con otros para que te digan quién eres, con otros para que te digan qué has de hacer, o con otros para que te den una misión, para que tú te sientas bien contigo mismo. Entonces, del 2021 al 2025, he experimentado los caminos de la conciencia a través de muchos comunicadores de la conciencia, y cada uno de esos comunicadores se ha ido cayendo en el sentido de que ese ser caía en ego, o ese ser caía en la ilusión de mesiánico, de creerse ser Yeshua, de creerse ser lo que es arriba, cuando en verdad aquí en tierra no somos lo que somos en conciencia. Apenas somos un fractal de la totalidad de la luz que es nuestra conciencia. Pero el propósito de estar encarnados en la tierra es que ese fractal de luz, apenas ese fractal de luz, apenas esa chispa de luz que hay dentro de tu corazón, que existe dentro de ti, abandone la ilusión y conecte con su propio poder, con su propia verdad y con su propia conciencia. Pero no para ser lo que eres en planos superiores, sino para ser un humano en conexión con la divinidad que ya es. Entonces en tierra, encarnados en la tierra, envasados en estos cuerpos, no importa de dónde vengamos, sino a dónde vayamos. No importa cuál sea tu origen o cuál sea tu rango estelar, eso es una verdadera estupidez al respecto de no conectar con tu verdad, de no conectar con tu corazón, de no ser soberano de tu templo, de tu mente, de tu biología, de tu camino, de tu conciencia y de tu misión. Porque en la inocencia de nuestro ser caemos en donde no nos gustaría caer. Caemos en chantas, caemos en ilusionistas, caemos en encantadores, caemos en seres que se visten de luz, que se revisten de luz, pero que son en verdad la distorsión más pura de la luz, que es decir, oscuridad, apenas una sombra del potencial de luz que todos somos. Entonces, en el camino de la conciencia, hoy, en este aquí, en este ahora, me cansé de guardar silencio. Me cansé de dejar. Hay algo que he aprendido en mi propio camino de luz y oscuridad, y es que en la medida que nosotros no abracemos nuestra propia oscuridad, no existe iluminación. La iluminación no está en ir a un monte a activar un portal, no está en bajar códigos a la tierra, no está en ir a Roma, no está en ir a hacer eventos a ningún lado. La verdadera iluminación es reconocer la oscuridad que yace dentro de ti e iluminarla desde tu corazón, que es la energía de Dios dentro de ti, que es la energía crística dentro de ti. No existe rejilla, no existe nada que no sea crístico, aparte del pulso divino de Dios que existe dentro de ti. A lo largo de del año 2021 al 2025, fue doloroso ver cuán equivocados estamos con respecto al espíritu y la conciencia. Y también fue doloroso ver cuántas almas siguen a tantas almas que se han oscurecido, que han caído en el ego o que simplemente son la sombra de la luz. Almas que mienten, almas que engañan. Son ilusionistas, almas que hablan muy encantadoramente y te venden almas que han vendido su alma y que ahora van por la tuya. Entonces, desde
todo este mensaje no tiene el propósito de entrar en discusión con nada ni con nadie, jamás lo haría. Todo este video jamás tendrá el propósito de señalar a nada ni a nadie. Porque la luz y la oscuridad y el ego y la avaricia y la envidia, la mentira y la ilusión está ahí delante de todos y no es necesario señalar. Y nadie viene a señalar. Pero les quiero compartir mi proceso en haber atravesado mi propia oscuridad. Antes de leerles el mensaje que es importante que vea hoy para ustedes y está escrito en los 72 nombres de Dios porque lo tenía acá y ahí les escribí para no olvidarme lo importante para hoy. Ya saben, sin señalar a nadie ni a quién, en realidad pondría en tela de juicios a todos los canales. Incluso pon en tela de juicio este mismo canal por el cual te estoy hablando. Y este mismo ser que está parloteando delante de esta cámara. Todos, los conocidos y los no tan conocidos, todos los comunicadores de la conciencia y del espíritu o de lo espiritual, absolutamente todos, ponlos en tela de juicio. Solo escucha tu corazón, incluso aprende a discernir quién es quién, qué es qué, y quién eres tú. Y ya van a ver por qué. Porque de alguna manera existe una lucha. Y esa lucha es por tu alma. Esa lucha es por tu luz más que tu alma. Esa lucha es por tu luz. Ahora, antes de ir a ese tema, quiero comunicarles esto. Este vivo y la información, el mensaje que estoy dando en este vivo y continuaré dando, porque no sé cuándo, que me refiero a hoy, no sé cuánto tiempo voy a estar hablándoles. Es algo que vine posponiendo hace varios años. Porque en el camino de la conciencia nadie tiene que intervenir en el camino del otro. Es algo que siempre me ponía en cuál era mi mejor aportar y qué era lo mejor para compartir. Pero la verdad, este año tuve grandes revelaciones. Y en esas revelaciones cambió toda mi manera de percibir la conciencia, de percibirme a mí misma, de percibir el mundo que habito, de percibir lo que era la luz y lo que era la oscuridad. Y comprendí muchas cosas que hasta este año no había comprendido. Y eso es lo que les quiero compartir y ese es el motivo por el cual he dicho que me cansé de callar. Porque si bien uno puede hablar sin señalar, he de alguna manera armado un canal que se ocupa de la conciencia, un canal que enseña conciencia. Ahora este mes hemos formado la escuela de formación de conciencia debido a toda esta experiencia que he vivido, a toda esta lucha de luz y oscuridad, y en la cual muchas almas puras e inocentes están cayendo por ignorar quiénes son, por ignorar quiénes son ellos, quiénes son nosotros, y por ignorar su verdad. Y también están cayendo porque no sale a la luz la verdad. Porque no sale a la luz la verdad. Y si yo callo mi verdad, que solo es mi verdad, por callarla, ¿cuántas almas más caerán?
así sea un alma que no caiga, el trabajo sería hecho. Y ahora vamos a esto. Les voy a compartir mi camino en la conciencia. En lo que viví este año y por qué hago este video. Este año experimenté el camino de la oscuridad. Haciendo una conexión, conectando con la biblioteca, con la biblioteca de Antártida, haciendo una conexión con las aguas. Empecé a experimentar en pleno proceso de conexión, empecé a experimentar la oscuridad que me rodeaba haciendo eso, la oscuridad que había dentro de mí y la oscuridad que había dentro de cada alma que estaban tomando la conexión. A lo largo de los días eso se fue incrementando y fui viendo, se me fue mostrando la oscuridad que habita en cada cuerpo, cada alma humana, y sobre todo apuntado solamente al mundo de la conciencia, al mundo espiritual, a todos los grandes comunicadores que hace años vienen hablando de la conciencia y del espíritu, los más conocidos. Pero para llegar a eso, que después fue exponenciado a poder ver, sentir, experimentar la oscuridad en el planeta Tierra, dentro y fuera. Dentro no, en la superficie y en astral. ¿Cómo comenzó esto? Este camino de revelar mi propia conciencia y revelar mi propia luz a través de experimentar la oscuridad en mí. Este camino, que vamos a llamar este camino iniciático de la luz, empezó no yendo a ningún lado a activar nada, no bajando a no sé dónde, bajando códigos, o no tomando un taller o una sesión de X, sino empezó mostrándome toda la oscuridad que había en mí. Y les puedo asegurar que todas las almas tienen oscuridad dentro de sí, tanto como luz. O quizás en el centro de cada alma yace la llama divina de Dios, pero a lo largo de haberse experimentado en la dualidad, lo ha envuelto cierta oscuridad. A veces esta oscuridad nos pertenece, a veces esta oscuridad no nos pertenece, a veces son pensamientos de distorsión, pensamientos negativos que se nos implantan dentro del campo energético mental. Pero lo importante de esto, más allá de lo que fue como una escuela, fue como un curso avanzado de cómo se implanta la oscuridad en cada uno de nosotros, cómo y con qué facilidad se distorsiona la mente, cómo el ego cae en su propio juego, cómo se nos vende a través de eso las ilusiones, cómo se juegan con las falencias de las almas en función de sus carencias. Bueno, fue un camino en donde desaparecí de todas las redes porque todo me parecía falso, todo me pareció... primero tuve que transitar mi propia oscuridad, tuve que aceptarla, tuve que dejar de negarla. Y a veces tu propia oscuridad no significa que seas un asesino, no significa que seas un violador, no significa que hayas matado a nadie. A veces tu propia oscuridad es tu soberbia, tu avaricia, tu miseria, tu egoísmo, tu orgullo, tus mentiras, tu ego en distorsión, tu identidad con el falso ser, tu mal hablar, tu no amar al otro. Amarás a tu prójimo como si fueras a ti mismo. Quizás tu propia oscuridad es que no amas a los demás.
no sabes que no amas a los demás porque no te sabes amar a ti mismo, pero habla de que todos tenemos grandes temas por revelar, por iluminar. Y bastante, les puedo asegurar que bastante tenemos con eso como para luego tener que viajar y hacer conexiones y activaciones que son ilusorias, que no existen, que son una mentira para el ser, que son una distracción de lo que verdaderamente debemos hacer. Pero repito, o digo, por si no lo dije, no existen malos o buenos. Quizás no sea no es que sea una mala intención, sino que es un mal foco, sino que es una distorsión, sino que es una intervención. Una vez que me llevó mi tiempo a aceptar y atravesar e iluminar mis propias sombras, mis propias oscuridades, que no fue nada grato, que fue totalmente doloroso y que me llevó el tiempo que me haya llevado, y a cada uno nos llevará el tiempo que necesitemos. Una vez que me rendí a mi propia oscuridad, a todas mis falencias o carencias y defectos, empezó como una escuela. Empecé a ver cosas que antes no veía, empecé a ver con mayor facilidad la oscuridad en otro, empecé a ver con mayor facilidad la distorsión en el ego, empecé a ver con mayor facilidad cuál era el camino correcto y cuál no lo era, empecé a ver con mayor facilidad la luz, el amor, y de alguna manera empecé o se me empezó a formar, porque empezaba a preguntar, ¿y cuál es el camino correcto? ¿Y qué hacer con todo esto que se me está mostrando? ¿Y, y qué, por dónde ir? Porque me sentía como si todo es mentira, que las personas que yo seguía eran ilusorias, y si también esa persona se está equivocando, y si también esa persona no está pudiendo ver su oscuridad, y si también esa persona está huyendo de lo que es e imaginándose, creando ilusiones que no son, y si también esa otra persona se está conectando con seres que no son de luz y que están haciéndole perder el tiempo y jugando con él, con ella, y si el otro también está pecando en su ignorancia, creyendo en la ilusión de un ser que se le presenta disfrazado de luz cuando es sombra. Por eso en este easy que les comparto es para que no enjuicien, o traten al menos de no hacerlo, porque el otro es tan humano como tú y todos se pueden estar equivocando o todos pueden perseguir su propio camino. Si el camino del otro es el poder, si el camino del otro es la avaricia, si el camino del otro es sacarte tu dinero, si el camino del otro es robarse el pulso de luz divino que tú eres, y lo hace con conciencia, tú no te preocupes porque existe la justicia divina. Tú ocúpate de retornar a tu centro, de recordar quién eres. Ahora, cuando se me empezaba a mostrar la ilusión de una espiritualidad falsa, de una espiritualidad que en realidad te proyectaba fuera de sí y no, o sea, la conciencia y el espíritu hasta el 2025 conocido eran la invención de los seres de la no luz para sacarte de tu centro, para sacarte de tu eje, para engañarte con planes que te hacían sentir importante, que te daban un propósito de vida. Pero en realidad, debajo de todo eso, de todo y absolutamente todo, estaba la única intención de que no, de que tú no vayas hacia el interior de tu ser, tú no te habites con presencia, porque allí existe y radica la verdadera libertad. Porque allí, cuando miras hacia adentro, cuando te habitas en presencia, cuando dejas de viajar y de seguir a otro,
Cuando dejas de hacer, no sé qué portal, abrir un portal acá, bajar una conexión allá, recibir una frecuencia de no sé qué, cuando dejas de seguir las ilusiones que otros egos distorsivos se han creado, y te quietas en tu interior, te miras, haces un giro en tu conciencia y vas hacia adentro, lo primero que te encuentras son tus propias sombras. Lo primero que te encuentras es tu dolor o tu falta de todo lo que no has querido ver todos estos años. Pero te puedo asegurar que si tú resistes, primero, la caída de ese velo. Segundo, no niegas esas partes de ti. Abrazas eso que eres tú también. Tú también eres eso. Tú también eres egoísta. Tú también eres orgulloso. Tú también eres terca. Tú también te aferras a tus ideas. Tú también enjuicias a los demás. Tú también eres oscuridad. El camino de la conciencia humana es aceptar sus luces y sus sombras. No podemos habitar la luz y querer y pretender ser solo luz. O no podemos querer iluminarnos si no transitamos nuestro propio camino de sombras. No podemos ir a conectar y traer la magia a este mundo si no entendemos que la magia no existe por fuera de mí. Entonces, todo camino de iluminación de la conciencia comienza con atravesar, con aceptar y con experimentar tu propia oscuridad. El verdadero camino de la conciencia no es algo externo, no es algo exterior, no es un movimiento de tu conciencia fuera de ti, sino todo lo contrario, es un movimiento interior de la conciencia, donde se halla, donde se habita, donde se experimenta y donde se abraza. Ahora, cuando nosotros no sabemos esto, no entendemos esto, conectamos con otros tipos de seres o personas que nos venden un cuento, que nos venden una historia hermosa, que nos venden una historia de luz, de amor, pero no deja de ser un cuento y una ilusión. Y allí vas tú entregando tu poder a otro, y allí vas tú perdiéndote de ti misma, porque no sabes que el único camino de la conciencia posible no es fuera, sino dentro. La iluminación de la conciencia es interior. Tu forma de percibir el mundo revelará un camino interno único de iluminación. O sea, que en el camino de iluminación está en experimentarme a mí mismo en la oscuridad, en mis propias sombras. Ese es el único propósito y misión de tu ser, de tu alma. Experimentar tu propia oscuridad e iluminarla desde adentro con la verdad dentro de ti, con lo que es real dentro de ti, con lo que es infinito, real y eterno. Que es esa chispa de Dios dentro de ti. Entonces, claro, duele ver nuestra propia oscuridad, experimentarla, transitarla y asumirla, pero Dios, el Creador, nos preparó para hacer esto. Porque una partícula de su ser yace en tu interior. Por ende, tienes la luz que necesitas para iluminar lo que sea que necesite ser iluminado en tu conciencia, en tu templo, en tu cuerpo, en tu alma. Ahora, quiero hacer este vivo porque hay muchos canales, muchos, no uno, muchos
canales muy conocidos con seres que hablan de conciencia y están haciendo distintos tipos de conexiones y activaciones que en verdad no pulsan la frecuencia pura del Creador, que tienen otra intención, que tienen otro propósito, pero que no es el del plan divino. Entonces aquí les comparto algo de lo que no quería olvidarme de compartirles. Existe una lucha silenciosa para captar o manipular las almas puras e inocentes que caen en esos cuentos, en ese telar. ¿Para qué? Para usar su poder, para usar su luz, porque cada una de ustedes, cada una de las almas contiene una partícula divina, la partícula de Dios. Entonces los hermanos de la no luz, o hablando en claridad, la oscuridad, también busca esa partícula y lo ha hecho por eones. Entonces hay seres, canales que se dedican a la conciencia y a la espiritualidad, que hacen grandes conexiones con grandes grupos de gente, pero que en vez de obrar para la luz, obran para todo lo contrario, porque quieren acceder a ese potencial divino e infinito y usarlo para seguir encerrando a las almas y bloqueando la evolución de la conciencia humana. Esto que acabo de decir no tiene el propósito de hacerte vibrar en miedo. Esto que acabo de decir tiene el propósito de hacerte vibrar en conciencia para que pongas en tela de juicio y discernimiento a todos aquellos a los que sigues, a todos aquellos a los que escuchas hablar o pulsar o tomas algún tipo de conexión o taller. La oscuridad jamás se va a presentar ante ti diciéndote sus maquiavélicos planes. La oscuridad se presentará ante ti bajo la ilusión de luz. Y como es tan inteligente como la luz, sabe cómo opera tu mente, sabe cómo adular a tu ego, sabe de lo que falencias, sabe cuáles son tus falencias, sabe lo que tú necesitas y te promete aquello, darte, te hace sentir pleno y completo, pero eso es un engaño. Y las almas puras e inocentes entran por distintas programaciones, por la programación de no tengo con quién compartir nada de lo que estoy viviendo en la vida, o no resueno con otros seres humanos, o me siento totalmente distinta, pero dentro de mí sé que soy especial, sé que hay algo especial que tengo que hacer, sé que hay algo más. Claro que eso es así, lo sientes así porque ese pulso divino de la fuente, que es Dios dentro de ti, te dice, hey, despierta, existe algo más, tú no eres solo esto. Pero ese llamado a recordar quién eres, no se trata de abrir los registros akáshicos y recordar quién eres en tu conciencia superior, porque no importa quién eres arriba, te puedes negativizar aquí abajo. La ambición de poder del ego quebranta a las almas. Y te pido que pongas en tela de juicio esto que estás recibiendo también. Aprende a discernir, aprende a pasar por tu corazón, aprende a no temerle a la oscuridad. La oscuridad no es algo a lo que le tengas que temer.
pero sí es algo a lo que te tienes que enfrentar. No a la oscuridad del otro, sino a la tuya propia, porque dentro de ti existe esa guardiana de la luz, dentro de ti existe la conciencia del Dios que sabe quién eres, que sabe cuál es el camino correcto para ti. Entonces, hilando con que cuando no sabemos que el camino de la conciencia es interior, cuando hemos creído que el camino de la conciencia es exterior, abriendo portales o conexiones con otro grupo de gente, caemos en las ilusiones de seres que nos guían a estas conexiones, pero que tienen un propósito de no luz, que tienen un propósito de captar el poder que otorga el Dios en ti. Y cuando uno cae en estas ilusiones, en estas mentiras, más allá de que algunos lo hacen más descaradamente y otros lo hacen más inocentemente o otros lo hacen más sutilmente, dentro de ti existe la verdad. El camino de hallar la luz se da al trascender nuestra propia oscuridad, aceptando, reconociendo y asumiéndola. Y nuestra propia oscuridad también son esas ilusiones, esas mentiras y esas sombras. Entonces, hemos estado experimentando en estos últimos años la sombra de la espiritualidad, la sombra de la conciencia. Hemos estado poniendo tanto afuera, tanto en el otro, que nos diga lo que hay que hacer, que nos diga cuál era el plan, que nos diga qué tiene que activar. Y cuanto más me agrupo con estos grupos de gente, mejor me siento, más útil me siento. Y es porque nosotros como humanos venimos a conectar con otros, venimos a dar servicio a los demás. Entonces se mezcla nuestra verdadera naturaleza de amor, de asistencia, de unidad, con las intenciones no puras de la oscuridad. Aceptar todas esas partes de mí como humana. Aceptar cuando alguien me engaña y se disfraza de un ser de luz, cuando tiene la única intención de robarme mi dinero o la única intención de robarme mi poder. Aceptar que yo también soy capaz de ese engaño. No solo que el otro me ha engañado, sino que yo me he engañado. Pero no para para castigarme, no para evitar la culpa, sino para aceptar que la ilusión, que la mentira, que la ambición de poder humana también está en mí. Y por ende, en vez de rechazarla o repudiarla, la puedo abrazar, la puedo surfear y puedo emerger con una conciencia superior, una conciencia que es misericordia pura y absoluta, que es bondad. Entonces nada es malo ni bueno, todo fue necesario para un despertar, para despertar a la conciencia de quién eres y a la verdad dentro de ti. Entonces, si ya te has encontrado con este grupo de almas, si ya te has chocado con la ilusión, si ya has entrado en frustración, porque ya has visto la mentira en el camino de la conciencia y del espíritu a través de otros seguidores, a través de otros comunicadores, quiero que sepas que la conciencia habita dentro de ti, que el espíritu habita dentro de ti y que otros hayan distorsionado su camino en conciencia y espíritu no significa que por eso tú lo abandones. Porque si tú pasaste por una ilusión de mentira, de entregar el poder a otros y caer en el engaño,
fue porque fue tu única manera de despertar a lo que tú eres y a la verdad. Y la verdad, claro que duele, pero duele como un cachetazo para que despiertes. Y si la oscuridad se hace presente, tú que eres luz también, tú que eres oscuridad también, pero que has integrado tu propia oscuridad, ahora puedes hacerle frente desde lo que tú eres, que es luz. Porque en esencia no somos oscuridad, en esencia somos luz, la luz de Dios, la luz de la fuente, la luz del Espíritu, la luz de la partícula divina de Cristo, del Cristo. Que el Cristo no es un humano, no es un ser encarnado, que el Cristo es la conciencia amorosa y compasiva de Dios y que se halla dentro de ti. ¿Cómo hacemos para no caer en la ilusión, para no caer en el engaño? Habitando la presencia, aprendiendo a discernir con el corazón y no con la mente, iluminando tus propias sombras, iluminando tu propia oscuridad, porque una vez que tú iluminas tu oscuridad, no es posible ningún engaño, porque tú ya reconoces a la oscuridad tanto como a la luz en donde sea que tú vayas, y ya has aprendido a abrazarla, a integrarla, por ende has aprendido a iluminarla, has aprendido a iluminarte. Entonces la oscuridad también tiene un propósito y ese propósito es la iluminación. Déjenme ver lo que tengo acá. El amor a nosotros mismos y el discernimiento. Eso es amar a Dios dentro de ti. Habitarnos en presencia, escuchándonos a nosotros mismos y escuchando a otros en su camino, escuchando a otros en sus relatos. Cuando otros relatan, más allá de las risas, más allá de la sonrisa, escúchalos con tu corazón y tu corazón te dirá si ese es un camino para ti. Puedes escuchar la historia de otros, pero no tienes por qué comprártela. No tienes por qué darle de formato de real. Así como escuchas, así lo sueltas. Y puedes seguir solo tu propia misión, no la de los otros. Tu misión es iluminar tus luces y tus sombras, despertar conciencia dentro de ti y hallar a Dios dentro de ti. Que es esta conciencia crística que tú eres, esta chispa divina, esta partícula de Dios, esta partícula divina. Y vivir de allí en más irradiando ese pulso de amor. Entonces habitarnos en presencia y escuchándonos a nosotros mismos, buscando la luz en nosotros. Esa luz se encuentra atravesando nuestra propia oscuridad. La única misión es iluminar nuestro interior para hallar la verdad de nosotros mismos en nuestro corazón. Esto es entrar en conciencia, unidad y armonía. Esto es conectar con el amor divino. Entonces fíjense que nosotros en la tierra somos tanto mente, somos tanto cuerpo, alma, espíritu. Somos tanto mente como corazón. Nuestra mente, habitada por el ego, habitada por la programación, habitada por el sistema, la matrix, el programa. La mente es la única que es capaz de ser intervenida, ya sea con pensamientos negativos, ya sea con distintos dispositivos, con distintas técnicas. La mente es la única que vive el engaño, que vive la ilusión, que compra los cuentos, que se compra todas las películas. Pero el corazón es el único que sabe la verdad, es el único que no tiene miedo de experimentar la luz y la oscuridad.
El corazón sabe a qué ha venido. Dentro del corazón tenemos una fortaleza, que es la fuerza espiritual, la fortaleza espiritual, que nos señala el verdadero camino de la luz. Y el verdadero camino de la luz es atravesando tus propias sombras. Es lo único. Ahora, este año, lo que resta de este 2025 y en adelante, todas esas ilusiones, todos esos engaños en el camino de la conciencia y del espíritu saldrán a la luz. Y habrá muchas almas que quizás caerán en ese dolor, en esa desilusión y en esa frustración. Al haber visto que han sido engañadas, que han ido con su mejor intención de ayudar a Gaia o ayudar al planeta, y han sido parte de un engaño para la malformación del plan divino. A esas almas es necesario que sepan que de alguna manera han tomado el atajo más corto para despertar a su verdad. Y la verdad es que una vez que tú te haces consciente de quién eres, nadie puede quitarte el poder. Una vez que tú reconoces tu luz, nadie puede arrebatarte esa luz. Y una vez que tú le has hecho frente a la oscuridad, ya dejas de temerle. El humano, en su inconsciencia, algunos en su inocencia, otros en su pureza, otros. Claro que va a caer en muchas ilusiones, pero caemos para aprender quiénes somos, para reconocer nuestra verdad y aprender a levantarnos. Tu camino es propio, tu misión es individual, tu luz es infinita, jamás se extinguirá. Y todas las ilusiones y los engaños y aquellos que están en el camino de la conciencia, pero que muchos de esos no saben que están haciendo daño, también se caerán. Y la justicia divina y la misericordia de mi Padre se hará cargo al respecto de lo que compete, de lo que corresponda. Pero bienvenido tu camino al atravesar las sombras, porque en ella hallarás la paz. En ella hallarás la verdad sobre quién eres. La oscuridad comenzará a huir de ti, como yo en mi presente. No le temo a nada ni a nadie. No le temo a abrir la cámara y decir que todo es un engaño. Los grandes comunicadores a los cuales estás siguiendo, activando cosas por fuera de ti, abriendo portales sin estar sostenidos por Gaia, sacándote de tu centro, quitándote la paz, robándote la luz. Eso se ha terminado. Porque si hay algo que puedes hacer es quitarle el poder a la oscuridad. Y el conocimiento, y el discernimiento, y la presencia de tu ser es el único quien puede hacerlo. Tu conciencia. Pero no entres en dualidad tú al ver el engaño.
No entres en oscuridad tú al ver la ilusión, el robo, la falsedad, en ciertos casos. Y en otros casos, ni siquiera la persona que lo está haciendo sabe el mal que está haciendo. En su inocencia cree ver algo. En su inocencia se le presenta un ser con ciertos rasgos y esa persona cree que es de luz. No estamos aquí para enjuiciar a nada ni a nadie, pero sí para abrir la puerta a la libertad, para hacer consciente lo inconsciente, para iluminar nuestras propias sombras. En este momento estoy iluminando la ilusión de un camino de conciencia y espiritual que es un engaño y que he vivido como realidad. Pero hoy, tanto en ti como en mí, despierta una búsqueda de discernir y si esto que estoy escuchando no es así. Y si el camino de la conciencia y de la iluminación es solo hacia mi interior, iluminándome nuestras propias sombras. ¿Acaso vieron a Buda yendo a algún monte a activar algún código y abrir algún portal? ¿Acaso vieron a Yeshua yendo, viajando por todo el planeta, abriendo portales o haciendo conexiones? Buda simplemente se sentó bajo un árbol a hallar la luz dentro de sí. Yeshua hacía lo mismo en el monte. Y cada vez que abría la boca era para iluminar las conciencias de sus hermanos a través del pulso del corazón y del amor. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Claro que en el camino de dualidad de la tierra hay muchas ilusiones y muchos engaños. Y claro que en el camino de la conciencia y el espíritu también lo hay. No es nada que no sepas. Debido a todo esto, debido a mi propio camino de haber atravesado toda la oscuridad en mí, todas esas de ver esa oscuridad luego en los demás, empezaba a ver cómo es que la mente se distorsionaba, cómo es que empezábamos a creer en absolutamente todo lo que se nos presentaba sin aprender a discernir de dónde venían las cosas, quién era eso con lo que te estabas conectando en una meditación, por ejemplo. Y ahí empezó como una formación, empecé a ver cosas en conexión directa con mi conciencia y con la fuente de la luz, que todo lo es, con esa conciencia divina que es Dios. Y empecé como a formarme en cierta escuela que tenía que ver con lo que yo había experimentado en carne propia, que ellos lo llamaron el camino iniciático de la luz, que es atravesar nuestra propia oscuridad, iluminarnos desde adentro, para luego ser realmente una conciencia consciente de quién es y consciente de que al ser luz y oscuridad puede habitar tanto una como la otra, pero una vez que nosotros conectamos con nuestro corazón, con la partícula divina de Dios, en conexión con la fuente, con el absoluto, con el creador, ya no hay posibilidad de distorsión, no hay posibilidad de intervención de la no luz. Ya uno se graduó con la luz. Y eso no significa que no me falten cosas por desarrollar. Significa que sigo siendo una conciencia humana en pleno desarrollo y unificación con su creador. Y gracias a todo eso que se me enseñó, que vi, que experimenté, que percibí, formamos una escuela de formación de conciencia de las esferas de luz, justamente para enseñar todo lo que he aprendido, todo lo que he visto, y que es difícil de explicar en un video, porque son clases y clases y clases y clases de investigación, de desarrollo y de percibir directamente.
¿Qué más? No existe lo malo y lo bueno. La fuente, el creador, la luz, Dios, utiliza todos los caminos para llevarte hacia tu interior. Así que si algo te duele, ¡pum!, te vas para adentro y tienes la oportunidad de verte. Así que si sufres por algo, te cierras y otra vez te vas para adentro y tienes la oportunidad de verte. Todo lo que experimentamos en la Tierra tiene el potencial de hallar la verdad dentro de ti. No importa si tú has elegido el camino más corto de proyectar en otros esa verdad, de seguir a otros en su ilusión. Porque ese camino en algún momento te va a hacer ir hacia adentro nuevamente. Y tras ese dolor de haber experimentado esa desilusión, también tiene el potencial de hallar la verdad dentro de ti. Entonces, espero que se haya entendido, espero que esto no haya quedado muy en el aire. No se trata de señalar a nada ni a nadie, sino solo de experimentar el camino de la conciencia y la verdadera iluminación, que es interna. Entonces, no hay rejilla que conectar, no existe tal rejilla. El mundo es perfecto, la tierra es divinamente perfecta. No hay portales que abrir, Gaia se ocupa de todo lo que le corresponde, el Dios, la fuente, el creador, el universo, la superinteligencia se ocupa de absolutamente todo. No hay nada que enjuiciar, castigar ni señalar, porque la misericordia divina se encargará y las jerarquías que en la misma fuente ha creado se encargará de aquellos que están distorsionando el plan o de aquellos que están queriendo imposibilitar que el humano ascienda en conciencia, imposibilitar que el humano abra los ojos al potencial y al poder que existe dentro de sí. Al fin y al cabo de eso se trató todo esto por 26.000 años en la Tierra, de negar tu poder y mantenerte, y esa es la trampa de la inteligencia artificial. Si no la utilizamos con conciencia, también tendrá un propósito de quitarte de tu eje, de mantenerte encerrado en tu propia caja, en tu propia ilusión, y no despertar jamás el potencial de luz y de libertad y de poder que existe dentro de ti. Todos los dispositivos tienen un propósito, todas las pantallas tienen un propósito, y esa pantalla es volverte un consumidor, ya sea de algo, una novela, o ya sea de un dispositivo, ya sea de un juego, ya sea de una visión. La IA viene para enseñarnos y ayudarnos en mucho, pero si no lo utilizamos con conciencia, terminaremos de alguna manera siendo presos también de ese sistema. Aportar conocimiento a la conciencia humana y entregar a través del entendimiento mayor poder de libertad para discernir y elegir su propio camino. Si tú quieres encerrarte tras un dispositivo, está bien. Si tú quieres vivir en tu caja sosteniendo un sistema que acapara tu luz o que te mantiene como un consumista o te mantiene como un, no me sale la otra palabra, no me sale, así que la voy a hacer. Sí, no me va a salir. Tú eres mucho más que un consumidor, tú eres mucho más que un número, que un empleado, que quien paga las cuentas. Tú ahí tienes el potencial de crear mundos, de crear universos. Tú vienes a conformar una nueva manera de ser humano, un nuevo entendimiento sobre lo que es ser humano y un habitarte de una manera distinta como humano en la Tierra. Claro que muchos no piensan como tú, claro que tú te sientes distintos a otros, claro que te sientes solo, claro que sabes que hay algo especial que tienes que hacer, pero no lo recuerdas. Claro, porque esto está en tu matriz divina, esto está impreso en tu ADN, en tu cuerpo, Adán Carmón. Algo dentro de ti te dice, hey, no es por ahí, la vida no es esto, la vida es mucho más que esto. Sal de la caja, conecta con el poder que tú eres, conforma esta realidad de luz y
Quítate las gafas, hay un engaño. Hay engaño, claro que hay engaño. La Matrix es un engaño, ¿no? La pastilla roja, la pastilla azul, todo es un engaño. Pero incluso en el camino de conciencia, incluso en la espiritualidad, hay mayor engaño. Todo es un engaño, pon todo en tela de juicio, incluso quien te habla, incluso este canal. Discierne con el corazón, la vida es mucho más. No puedes estar todo el día mirando una pantalla, escuchando a alguien hablar de la conciencia y que no haga nada siendo consciente. Tú eres mucho más, tú no eres una caja, tú no eres un patrón de creencias, tú no eres nada. Pero en ese nada tienes el potencial del todo. Busca quién eres, busca qué eres. No te definas por lo que otros te dicen, no te definas por lo que tú has vivido, no te definas por lo que tú piensas. Busca quién eres, busca la verdad dentro de ti. Deja de seguir a otros, no me importa cuántos seguidores tengan, no importa qué portal quiera abrir, con quién habló. Si no habló con su conciencia, si no habló con Dios, no es necesario ni que pierdas un segundo en escucharlo. Y Dios no es algo externo a ti, Dios no es algo que está en las iglesias, no es algo que está en los templos. En un solo templo está, que es tu cuerpo, que es tu alma. Eres tú abriendo las puertas de tu corazón de par en par a que la luz de Dios te invada, porque tú eres hijo de un creador absoluto y divino. Y ese creador, ese gran padre y madre, está esperando tu retorno. Y ese retorno es aquí y ahora. Ese Cristo, el Cristo es ese Cristo interior, es eso que tú eres, que es Dios. No es nadie externo a ti, no es nadie encarnado, no existe eso. Entonces, no tengas miedo de quitarte las gafas y ver que todo lo que has creído en este mundo es mentira. Claro que duele. Claro que duele que tu mundo se caiga por completo. Tú que te creías un 144, tú que te creías Yeshua, tú que te creías no sé quién. Está bien. Nosotros somos mucho a la vez. Pero lo que somos intrínsecamente somos creaciones divinas. Y lo que hacemos en este cuerpo terrestre, en este aquí y ahora, es ser humano. Y por ende, nuestra única misión es iluminar nuestra propia humanidad. La luz está dentro de ti. La verdad está dentro de ti. No hay misión que no seas tú mismo. Y confía en ese Dios que tú eres, en ese Dios que te habita, y en ese Dios o Creador que te ha creado en divina perfección, tanto a ti como a la tierra, como a Gaia, como al mundo que habitas, como al universo que habitas, como al superuniverso que habitas. Somos dioses encarnados, pero todo ese poder de serlo, ese principio creativo que tú eres, ¿en dónde lo estás depositando? ¿Qué es aquello que estás creando? ¿Qué es aquello que estás viviendo? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Con ella? Somos principios creativos divinos. Vinimos a crear mundos y universos, realidades. Claro que existen líneas del tiempo, claro que existen realidades paralelas, pero ilumínate aquí, hoy, ahora, e iluminarás todas ellas. Eres uno, todas las líneas del tiempo se vuelven una cuando te iluminas en tu interior. Cuando un pulso de tu conciencia se ilumina todo el resto.
Bueno, espero que te haya entendido. No hay nada externo por hacer. No hay nada externo por hacer. Y no hay nada que yo pueda hacer por alguien más. Nadie tiene las respuestas, salvo tu corazón. Ninguna activación ninguna activación necesitas. Solo el saber hacer uso de tu conciencia para activar dentro de ti el pulso de la luz. Sí, todo es perfecto. Bueno, ya haciendo borrón y cuenta nueva, dicho lo dicho, los espero este domingo para utilizar en tu libre albedrío tu conciencia, haciendo foco en conectar con la divinidad dentro de ti. Exacto. Activar el corazón, la presencia, saber que cuando Dios nos habla de manera directa. No es necesario intermediario, no es necesario salir afuera a abrir portales, a conectar. Y algo importante que les quiero decir, me estaba olvidando. Ojo con las personas o canales que bajan códigos. Ojo con las personas o canales que bajan códigos, que se dicen que son canales, no sé, arturianos, pleyadianos, andromedanos, no importa lo que sea. O canales de luz, o canales de ángeles. Ningún código está llegando a la Tierra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, lo que la fuente quiere, lo que la conciencia divina o el plan divino busca es una conexión directa con tu esencia, una conexión directa a tu corazón, una conexión directa con Dios. Entonces, todos los códigos que X almas están bajando no existen como un código emanado de la fuente o como un código emanado de Gaia. Porque la relación con lo divino, ya en este año, ya desde el año pasado, Dios quiere hablarte directamente a ti. No hay código que encierre más que tu mente el potencial de luz divina que Dios quiere compartir contigo. No importa, códigos de Orión, códigos de Arturo, códigos pleyadianos, código de Avalon, código de ángeles. No hay códigos que estén emanando la fuente más que el pulso de luz y la iluminación de tu conciencia. Y las frecuencias, si nos sirven, yo voy a compartir mi opinión, pero tú no me tienes que creer. Pon en tela de juicio lo que voy a decir y aprende a buscar, discernir por ti misma y a buscar tu propia verdad. ¿Sí? Bien, dicho esto, es solo mi opinión y yo no tengo ninguna verdad absoluta, solo tengo mis verdades que van surgiendo en mi propio camino y esa verdad se rompe y se desarrolla una verdad que contiene a la anterior y es más apertura, más absoluta, pero no es la verdad absoluta. La bajada de frecuencias, otro tema. La bajada de frecuencias. Se me vienen en la cabeza distintas bajadas de frecuencia, incluso distintas activaciones de distintas frecuencias y energías. Esto, desde el año pasado, empecé a observar que no importa, a ver, cuando fue la última, no me acuerdo cuando fue la última presentación, el último presencial que hice, que bajamos frecuencia de la fuente
pero con todos los presenciales que yo hice desde el 2021 al 2024, veía que los envases que reciben, ahora, el cuerpo vehicular, que es un envase, que es una vasija, que recibía esa bajada de frecuencia, no podía sostener esa frecuencia. ¿Sí? El cuerpo vehicular que recibía el envase, la vasija, que recibía esa descarga energética, no podía sostener esa frecuencia. Entonces empecé a ver que no era de vital importancia hacerlo, porque no tenía sentido hacerlo si la persona no podía seguir sosteniendo esa energía en su vasija. Y esto es porque justamente esta vasija tiene limitaciones y hay que limpiar y expandir los circuitos energéticos de recepción de energía y los contenedores de esa energía. Eso es algo que está en la Escuela de Formación de Conciencias de Esferas de Luz. Vamos a ir viendo, porque a medida que iluminamos nuestra propia conciencia y somos conscientes del encierro, somos conscientes de nuestras propias limitaciones en mente, en vasija, en contención de energía, vamos viendo qué es lo que se necesita para poder no solo captar esas nuevas frecuencias, no hablemos de las nuevas frecuencias, no hablemos de los flashes solares, las tormentas magnéticas y la frecuencia Schumann en cómo está aumentando. Al margen de todo eso, que es la fuente pulsando, la fuente presionando, la Tierra presionando, la fuente pulsando para que todo se dé. Sí, hay frecuencias que están entrando a la Tierra, pero no necesitan la descarga de nada ni de nadie. El Sol las está emanando, la conciencia divina la está trayendo para ti. Sí, la Tierra está funcionando, la Tierra está elevando su pulso para que tu corazón pulse en la frecuencia necesaria para poder conectar y escuchar la mente de Dios, porque esas frecuencias nuevas, esos pulsos que están ingresando en la Tierra, no es más que Dios hablándote, no es más que la frecuencia de la fuente diciendo aquí estoy. Pero tú no tienes el codificador que puede frecuencializar y traducir el mensaje que Dios está diciendo, que la fuente está emanando, que la conciencia está pulsando. Pero esto nada ni nadie lo tiene que bajar para ti, Dios lo está haciendo para ti. Dios está dentro de ti, en ese pulso, en esa llama trina, en ese pulso divino, en esa mónada que tú eres. Y todo lo que está pasando por fuera y por dentro de la Tierra, Schumann, frecuencias solares, está trayendo ese mensaje divino para ti. Esto por un lado. Ahora, hay muchas personas, muchas almas que están bajando frecuencias que no son de luz. No son de luz. Esas almas que están bajando frecuencia no solo no son de luz, sino que tienen su corazón endurecido. Su mente y su ego ha caído en ambición de poder, en control, en egoísmo, en avaricia. Y tú en tu inocencia vas y tomas esa frecuencia. Pero adivina qué, no hay nada de luz en lo que hacen. No hay nada de luz en lo que imparten. Entonces, ¿qué estás recibiendo? Y son miles y miles de personas haciendo lo mismo. Y a veces lo ven. A veces ves que no es algo bueno. Pero aún así la mente humana sigue creyendo. La mente humana sigue creyendo porque otros creen. Entonces, y no solo hay uno, hay muchos. En mi experiencia,
del 2021 al 2024 es algo que yo no hice más. El 2025 no hice un presencial bajando frecuencias, porque del 21 al 24 pudimos ver y experimentar que las personas y sus vasijas contenedoras, ya sea en cuerpo biológico, álmico y energético, no estaban preparados para recibir tanta luz. No estaban preparados para recibir la luz de la fuente. Hay muchos escalones que faltan para que la vasija que tú eres pueda recibir la luz de Dios. Sin entrar en colapso, sin que la luz te queme el fusible. Hay escalones y por ahí esos escalones hicimos la Escuela de Formación de Conciencia de Esferas de Luz. Para crear esos escalones, dar esos saltos en la conciencia para que sí, la luz se entre de manera directa, ¿no? Así, ¡chum! Pero claro, no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo sabe esto, no todo el mundo sabe por qué formé la Escuela de Formación de Conciencia, no todo el mundo sabe por qué me desaparecí, no todo el mundo sabe por qué se me fueron las ganas de publicar, se me fueron las ganas de hablar, se me fueron las ganas de ser vivo, por qué no doy más talleres, salvo uno solo, el del ADN divino. Y el propósito del ADN divino es iluminar la conciencia, es hacerlo a través de la conciencia y tener mayor conciencia, no es activar por activar. Pero lo importante es la escuela, porque allí vamos a dar todo lo que se necesita para no caer en el engaño, para no caer en el olvido, para recuperar el poder, para realmente saber cuáles son nuestros caminos correctos, para no oscurecernos nosotros mismos cuando somos parte de un engaño, cuando sin querer caímos en un engaño, ¿no? Porque lo primero, el dolor nos tira para abajo, vamos a la frustración, no sé qué, nos culpamos, y es natural porque el humano ha sido creado para servir a otros, y ha sido creado desde la conciencia de unidad. Entonces el humano busca unidad, el humano busca grupo, el humano busca pertenencia, y el humano busca servir, busca vibrar en amor, porque amor es lo que es, busca ayudar porque servir es lo que es. Pero ¿qué pasa? Los hermanos de la no luz, que llevan 26.000 años haciendo un montón de estrategias para apoderarse de ese potencial divino dentro de cada alma humana, que es Dios dentro de ti, se han creado un montón de estrategias, de técnicas, han intervenido un montón de canales, porque la oscuridad es parte de la luz, la oscuridad es parte de la luz y es parte de este mundo. Pero nosotros no venimos a combatir la oscuridad, sino a abrazarla e iluminarla. Y ese camino comienza con dentro de ti, abrazando e iluminando tu ignorancia, abrazando e iluminando tu necesidad de sentirse importante, abrazando e iluminando tu necesidad de pertenencia. Abrazando e iluminando las veces que tú te engañas cuando crees hablar con uno o con el otro o conectas o ves X cosas. Olvidándonos que en el plano astral hay seres de luz como de oscuridad. Ahí hay desde lo más bajo a lo más sutil. Y hay un montón de trampas en las que un ser sin conciencia cae. Pero nada, absolutamente nada que no sea nuestra propia ignorancia nos hace caer. Por eso he decidido dejar de callarme sin nombre, porque mi intención no es hacer guerras, ni discutir, ni señalar. Pero sí, si tú estás allí, primero gracias porque esto fue re largo. Gracias, espero que hayas entendido algo. Y segundo, es porque si estás del otro lado y todavía estás escuchando, es porque sabes de qué canales estoy hablando. Y en algo no has resonado. Y por ahí te prestaste para una conexión que creías que eras de luz, pero te encontraste con una imagen de oscuridad. O con una intención oscura. Y otra cosa que quiero decirles. Ahora les leo. Muy bien.
Ahí hay alguien que dice, dejé de hacer cierta técnica porque sentí eso. Perfecto, perfecto. Lo que queremos que sepas, lo que quiero que sepas, es que tu corazón ya te lo está dictando. Hay algo que no te cierra, hay algo que huele feo, hay algo que te hace ruido. Escúchate. Ese es Dios dentro de ti, es tu propia sabiduría que quiere emerger, que te está diciendo, no es por aquí, no es esto es una engaña pichanga. Me muestran una cara, pero hay otra intención. Y a veces esa persona, ni siquiera esa persona sabe. ¿Sí? No se trata de, no señales, no entres en realidad, solo abandona ese lugar, abandona ese sitio, ese grupo, deja de seguir a otros. Solo sigue tu corazón, no escuches a nada ni a nadie, ni siquiera a mí. A mí no me importa tener seguidores, no me importa tener nada. Lo que sí me importa es, y lo que aprendí en este 2025, en lo que va de este 2025, es que guardar silencio es de alguna manera ser cómplice. Y que yo no digo, hey, hay caminos que se venden de luz, pero están en su interior, es la oscuridad, tratando de acaparar tu atención, tu conciencia, tu corazón, tu alma y tu luz, tratando de utilizar tu poder para sus propios medios, para sus propios propósitos. Hey, no te prestes a ciertas conexiones o a ninguna, porque no sabes en verdad quién está del otro lado. Porque como ya quedan los últimos cartuchos, este es el proyecto Tierra, se está cerrando. En ese cierre, los hermanos de la no luz están luchando. En esa lucha, lo único que importa es acaparar el potencial de luz que existe dentro de ti, y está esta lucha silenciosa por las almas, ya sean encarnadas o en astral. Y hay muchos comunicadores que trabajan en la conciencia, en el mundo de la frecuencia, de la vibración, que ya están totalmente adentrados en su propia inconsciencia, su propia ignorancia, y ya son un instrumento para la distorsión de la luz. Entonces yo no recomiendo, por favor, no calles, sigue guiándonos en el amor de Dios. Yo no recomiendo que me tomes como guía, no recomiendo que me sigas, no recomiendo que sigas a nadie, recomiendo que aprendas a habitar tu interior y a ver a los otros como un espejo de lo que tú eres. No existen guías. Yo soy mi propia guía, tú eres tu propia guía, pero sí funcionamos de espejo. Espejos de luces, sombras, distorsiones, y apréndete a reconocerte a través del espejo del otro. Y entender esto te da discernimiento. Y entender esto, entender que que tú ya eres un ser pleno, que tú eres un ser completo, que a ti no te falta nada, que la fuente te hizo perfecta, que Dios está esperando por ti, y que cuando digo Dios es la conciencia bondadosa, amorosa, compasiva o cualidad de la fuente, que es tu verdadera esencia. Y a mí me costó años utilizar la palabra Dios, porque la palabra Dios fue capturada por la religión, y la religión no es algo digno de mi corazón, no es algo que yo es algo más bien que veo como distorsión, motivo por el cual me privaba de usar la palabra Dios, pero es la palabra más correcta o concreta para señalar a la conciencia divina universal. Es más fácil decir Dios que conciencia divina universal. Es más fácil decir Dios que principio divino creativo. Es más fácil decir Dios que Padre, Madre, fuente, creador. Pero la verdad, la oscuridad se ha robado tantas cosas y ya me he cansado. Y ya no le temo.
Entonces uso la palabra Dios, que es lo más correcto para señalar a esa conciencia divina y absoluta, a ese principio creador que subyace a toda la materia y que no le pertenece a nada ni a nadie. Y lo siento si a alguien le molesta. Entonces, frecuencia, no recibiría la frecuencia de nada ni de nadie. Códigos, no, es más, cuando me aparece algún código, lo saco rápido, porque muchos códigos, según su formato y estructura, tienen una intención más de encierro que de otra cosa, porque recuerden, la fuente no está emanando códigos, Gaia no está emanando códigos. Si alguien recibe códigos, no es de la luz. Es síntesis, para hablar de manera práctica y sencilla. Entonces, ¿por qué? Porque los códigos que harían una separación entre tu divinidad y la divinidad superior, entre tú y Dios. Entonces, ¿por qué en este tiempo donde están haciendo en otro momento voy a hablar sobre los tránsitos planetarios y lo que implica esto, desde una baja vibración y desde una alta vibración, porque los astros pueden relacionarse con nosotros desde una baja vibración y depende del nivel de conciencia que nosotros tengamos, podemos llevarlos podemos experimentar el tránsito desde la luz o de la sombra. Entonces, con todos los tránsitos que están sucediendo, claro que la espiritualidad y la conciencia se está transformando, pero si nosotros seguimos velando, la ilusión y la distorsión lo seguimos manteniendo oculto, no le damos la oportunidad a aquellos que quizás tengan que escuchar este video para abrir los ojos y decir, ¿qué estoy haciendo? Claro, esto que estoy sintiendo en mi interior me está diciendo que no hace rato y yo sigo acá. ¿Y por qué sigo acá? Porque este ser o esta cuenta tiene millones de seguidores. Pero que tenga millones de seguidores no significa que sea real, no significa que sea verdad, que sea puro, ni que sea luz. Por eso sigue tu pulso interior, tu corazón. Si sientes que algo no es, ciérralo, salte de ahí, no es. Y no tienes que hacer nada, solo deja de alimentar eso. Si tienes necesidad de hablar con alguien, compártelo, porque quizás cuando lo compartes hay otra alma que necesita escucharlo para decir, hey, es verdad, hace rato estoy sintiendo que algo está pasando y no es por aquí. Entonces, lo mismo, a ver si voy a ver lo último. Bien, no hay guías o gurúes externos a ti. Ahora tú te transformarás en tu propia maestra. Pero claro, no hay transformación a esa conciencia de sabio interno si no te haces cargo de tus sombras, ¿no? Si no atraviesas tu propia sombra, ¿cómo hallarás la luz de Dios dentro de ti? Incluso lo hacen por poco dinero, sí, para que lleguen más personas. Exacto. Sí. Yo también dejé conectarme con canales que mandaban frecuencia de luz a mucha gente, pero no. Bien, todo muy comprensible. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Me quedo respondiendo algunas preguntas, que sé que va a haber preguntas, o capaz no. Las leo. Recuerden que no importa señalar qué canales, qué caminos en la conciencia. Y se bajen frecuencias, ¿cómo? No entiendo, Valemar. Otra cosa, no entiendo. A ver, pongo más claro que no entiendo eso. Pero otra cosa que les quería decir. Nada del pasado tiene que resurgir. Por ejemplo, Lemuria no tiene que resurgir. Atlántida no tiene que resurgir. Avalon no tiene que resurgir. Ni me tengo que mudar a Glastonbury para habitar Avalon ni a ningún lado para el resurgimiento de esta ciudad. Nada del pasado tiene que resurgir. Lo único a resurgir es la conciencia
universal del Creador, o sea, de Dios, dentro de ti e iluminar todo tu universo, todo tu mundo. El pasado está en el pasado. Las ciudades de luz están en donde corresponden. Y ningún mortal puede acceder a esas ciudades. Ningún ser humano tiene que hacer nada por Gaia, ningún ser humano tiene que hacer nada por Avalon, ningún ser humano tiene que hacer nada por Lemuria ni por Atlántida, pero sí, el resurgimiento que emerge dentro de nosotros es la unión de todas esas civilizaciones en amor dentro de nosotros. Recordar, no ir a Avalon, porque como mortal no puedo acceder a Avalon, pero recordar la magia dentro de mí, habitar la magia que yo soy, conectarme con el todo de manera telepática, conectarme con el todo desde el sentido y desde el corazón, que era Lemuria, activar mi inteligencia emocional, conectarme con el conocimiento, con la luz del conocimiento que era Atlántida, activar hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, eso es Lemuria y Atlántida. Reconociendo la magia que yo soy, eso es Avalon. Pero cualquier humano desde la tercera dimensión es imposible que acceda a las ciudades de luz. Solo desde la conciencia se accede a planos superiores del ser. Y no se entra de prepo a un templo, a un hogar, a una casa, sino que somos invitados por los guardianes de ese lugar o de esa casa, de ese templo, de esa ciudad. El ser humano encarnado en la Tierra, habitando en la superficie terrestre, tiene el único propósito y misión de iluminar su mente, su templo, su cuerpo y corazón. Allí donde se encuentre. Esa es la verdadera iluminación y ese es el camino de la conciencia. Es interior. Nada externo a ti es real. ¿Qué pasa con el lenguaje de luz? Hermosa, pasa lo mismo según quién lo esté vibrando, desde dónde lo esté haciendo. Esto me resuena mucho. Bien, entonces el camino de la conciencia es individual. El camino de la conciencia es hacia adentro, hacia nuestro interior. Y todos esos velos que se caen, todas esas ilusiones que se caen, todas esas mentiras que salen a la luz, no hacen más que hacerte girar la conciencia para que vayas hacia adentro y que halles a Dios dentro de ti. Ese es el único propósito. La fuente, Dios, utiliza todos los caminos para que te halles, para que te encuentres, porque Dios quiere que lo encuentres. Y Dios quiere que sepas que no tienes que ir a ningún lado para encontrarlo, que está dentro de ti. A ver, Fabiola dice, una pregunta, si alguna vez te dijeron en los registros akáshicos que una de tus tareas es modificar frecuencias en algunos lugares, a luz desde el amor, ¿cuál es la pregunta ahí? Igual lo que te puedo responder es, si alguna vez te dijeron que en los registros akáshicos que una de las tareas era modificar frecuencias, mira, como humanos encarnados en estos cuerpos vehiculares, la única frecuencia que puedes modificar es la de tu corazón, la de tu templo, la de tu mente y tu conciencia. No la de un lugar, la de un terreno, la de un espacio o la de un templo.
hay seres mucho más superiores a ti en astral que pueden hacerlo. ¿Sí? Hay seres también creados por el Creador, por Dios, que tienen el potencial de hacerlo. ¿Sí? Bien. Hoy se vació mi... y el mío se vació ya hace bastante, pero hay que limpiar, pero limpia con tu corazón, lo que te resuena, lo que no. Y claro que uno no podría hacer esto si no sabe que está siendo engañado, ¿no? En la inocencia el humano todo lo cree. Por eso yo les pido o les suplico que no me crean, que se experimenten ustedes mismos, que se hacen, que se busquen, que experimenten su camino en la conciencia, el suyo propio, de manera única, de manera individual. Lo que te compete a ti, iluminar tus miedos, tus sombras, tus falencias, tus carencias, aceptar tu propia oscuridad, cuán bueno o malo puede ser, es todo lo que te compete, es todo lo que nos compete. Ya Dios, la tierra, Gaia y todas las jerarquías de la luz se ocupan de todo lo que tengo que hacer. Es mentira que tengo que ir a abrir portales, que tengo que viajar por el mundo buscando señales. Es mentira que tengo que hacer conexiones, es mentira que tengo que bajar códigos. Todo eso es un engaño de los hermanos de la no luz que buscan mantenerte ocupado para que no vayas hacia adentro y despiertes el potencial de Dios dentro de ti, porque allí ellos perderían el poder y este juego se acabaría. Pero tiene que acabarse. Y no importa lo que haga la densidad, la negatividad o la distorsión, una vez que tú has visto la oscuridad dentro de ti, no le temes a nada ni a nadie porque lo entiendes. No porque eres un guerrero de la luz ahora, sino porque entiendes. Entiendes cómo se distorsionó, entiendes por qué se distorsionó y le amas. Le amas en su carencia, le amas en su falencia. Entiendes por qué hacen lo que hacen y no juicias. Pero ya no pueden contigo. No hay manera. Porque tú has entrado en conexión con lo que es real, verdadero y auténtico dentro de ti. Y eso es inquebrantable. Eso es, una vez que te fusionaste con quien eres, con el Dios en ti, no hay vuelta atrás. Todo lo que tocas lo ilumina, todo lo que ves lo ilumina. Entonces allí la oscuridad comienza a temerle a la luz y a huir de la luz. Se trata de eso, se trata de no creer que somos hermanitos de luz o no creer que los hermanos de la oscuridad son malos. Se trata de unificar a ambos en ti y iluminar la conciencia desde el amor, sin dualidad, sin separación, sino desde la unidad que todos somos. Bien, bueno, los espero este domingo en el taller y los espero en las clases de la Escuela de Formación de Conciencia de las Esferas de Luz. Tienen todo en la bio, tienen todo en la página web del Brillo de tu Ser, o si no tienen los enlaces acá en la bio. Los amo, los honro, vamos a seguir compartiendo. Sean ustedes mismos, abran su corazón, ustedes tienen todo el poder y van a despertar esa sabiduría, aprendan a seguir su intuición. Dios se comunica contigo a través de la intuición, te habla desde tu intuición, aprende a escucharle, aprende a seguirle. Sigue tu propia intuición, sigue tu propio corazón. Chao. Chao. Los amo.